Amados, en estos tiempos de coronavirus oímos hablar mucho sobre la efectividad de los productos de limpieza. Lo escuchamos por los medios de comunicación, comerciales, que nos hablan de lo efectivos que son para eliminar los virus, para eliminar las bacterias, etc. La verdad es que no sabemos, la mayoría de la gente común no sabemos si son tan milagrosos como se pretende, pero aún así los usamos. ¿Por qué los usamos? Porque deseamos estar limpios de toda contaminación, porque deseamos estar limpios de todo lo que pueda dañarnos, de todo aquello que pueda enfermarnos a nosotros o a nuestros seres queridos. Ahora, esto es realmente cierto en lo material, en nuestro cuerpo físico, en nuestro cuerpo natural, pero también lo es en lo espiritual. Es cierto también para nuestro ser interior, nuestra alma, nuestro espíritu también se contamina, también se ensucia y se ensucia con cosas peores que el COVID-19, con consecuencias peores que las que trae este virus. Se ensucia con malos pensamientos, con actitudes negativas, con malas intenciones, con deseos dañinos. De todas estas formas de pecado se puede ensuciar nuestra alma y se puede ensuciar nuestro ser interior. Y esto desencadena comportamientos que traen consecuencias para nuestras vidas y para nuestra familia. Siendo la consecuencia más terrorífica y la peor de todas, la más horrible, que nos separa de Dios. Nos separa de Dios y de la comunión con Él. Por eso nosotros necesitamos ser limpiados, necesitamos ser lavados por el agente purificador, por el agente más efectivo, por el agente que tiene efectos milagrosos, que ha sido comprobado. Ese sí ha sido comprobado con resultados maravillosos. Y el título de esta enseñanza es Agente Purificador. Agente Purificador. Este agente purificador es la bendita palabra de Dios. El poder de limpieza de la palabra de Dios es extraordinario, querido amigo. Este agente purificador es poderoso para limpiar todo nuestro ser interior. Y en este mensaje vamos a ver sus efectos, cómo usarlo y con qué frecuencia. Sus efectos, cómo usarlo y con qué frecuencia. Pero antes de que entremos en materia, quiero invitarte a que oremos juntos y que le pidamos a Dios que sea Él dirigiendo este tiempo, hablando y ministrando nuestras vidas y nuestros corazones. Señor, queremos darte muchas gracias por esta mañana preciosa, por el privilegio que tenemos de venir a tu presencia, por el privilegio que tenemos de escudriñar, de estudiar, de meditar tu palabra, Señor. Gracias, 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 Señor. Y queremos pedirte que sea tu presencia, que sea tu Espíritu Santo guiando y dirigiendo este tiempo, que seas tú allí en cada hogar, en cada casa, en cada familia, con cada persona, Señor, hablándole, Señor, convenciéndonos, Espíritu Santo. Trae convicción a nuestros corazones y que tu palabra cumpla el propósito para lo cual tú la has enviado. En el nombre de tu amado Hijo Jesús te pedimos todas las cosas y te damos gracias. Amén y amén. ¿Cuáles son los efectos del agente purificador? Primer punto, efectos del agente purificador de la palabra de Dios. Como su nombre lo dice, purifica y lava. Y lo encontramos en Efesios capítulo 5, versículo 26. Esta palabra es una palabra que hace referencia entre la relación de Cristo con la iglesia. Y dice, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. La palabra de Dios, amados, quita las manchas del pecado que usted y yo tengamos. A través de ella podemos saber y conocer lo que es bueno, lo que es justo, lo que es limpio. Y también podemos saber lo que es sucio, lo que es inmundo, lo que es pecado. Esa bendita palabra
nos muestra como en un espejo la suciedad, las manchas que tenemos en nuestra vida. Nos muestra aquellas cosas que están oscuras, que están sucias, ¿verdad? Y nos conduce para que nosotros podamos reconocerlas, podamos verlas, podamos venir en arrepentimiento delante de Dios, pedirle perdón al Señor y pedirle a Dios que Él nos lave y que nos limpie con el agua limpia de su palabra. Cuando tú y yo conocemos a Cristo Jesús como nuestro Señor, cuando le decimos ven a vivir en mi vida, ven a morar en mi corazón, cuando nosotros le decimos Señor, yo quiero que tú seas mi Dios, y creemos en Él y en su obra y en su sacrificio en la cruz del Calvario y le pedimos perdón por nuestros pecados, el Señor nos perdona de todo pecado. Mientras que nosotros estemos viviendo en esta tierra, amados, su palabra nos va limpiando, nos va purificando y nos va santificando. Él borra nuestros pecados, no se acuerda más de ellos, pero mientras que vivimos en esta tierra, el Señor nos va purificando. ¿Y a través de qué nos purifica? A través de qué nos limpia y nos santifica, a través de su preciosa palabra. A través de su preciosa palabra. La palabra de Dios evita también que nuevas formas de impureza y de pecado se adhieran a nuestra vida. Que nuevas formas de impureza y de pecado se adhieran a nuestra vida. Eso hace la palabra de Dios. La palabra de Dios limpia. En este primer punto, en los efectos de este agente purificador, encontramos que nos purifica, que nos lava, pero también nos limpia. Juan capítulo 15, versículo 3 dice: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ellos, los discípulos a quienes el Señor Jesús les estaba hablando, habían creído en Él, habían oído la palabra y la habían obedecido, la habían puesto por obra, habían sido limpiados. De igual manera, amados, si oímos la palabra de Dios, creemos en Jesús y obedecemos cada vez más su palabra, pues cada vez más vamos a ser más limpios, más y más y más limpios. Por tanto, cada vez estaremos más cerca de Jesús y de su reino. Y estaremos más y más y más distantes del pecado, de las tinieblas y de la oscuridad. Otro efecto de la palabra y de este agente purificador que es la palabra de Dios es que sana. El Salmo 107:20 dice de la siguiente manera: envió su palabra para sanarlos y así los rescató del sepulcro. La palabra de Dios sana nuestra vida de toda enfermedad espiritual. Sana las heridas del corazón, del alma, del dolor, de una traición, del abandono, del sufrimiento, del odio, de la falta de perdón, de la amargura, del miedo y del temor. Y por consiguiente, muchas enfermedades naturales también pueden ser sanadas. La depresión, la ansiedad, enfermedades sintomáticas desaparecen cuando Jesús, a través de su palabra, nos sana el alma. ¿Nos sana el alma de qué? Del temor, de la preocupación, de la angustia. Cuando entendemos el perfecto amor de Dios por nosotros, como dice la palabra, como dice la Escritura, el temor se va. Hoy por hoy muchas enfermedades son causadas por el estrés, que la han llamado la enfermedad del siglo, ¿verdad? El estrés no es otra cosa que exceso de preocupación, angustia por el futuro, o demasiadas cosas encima, demasiadas cargas, ¿verdad? Y esto enferma y ha traído enfermedades al cuerpo, ¿verdad? Y la Escritura dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, cuando Jesús y su bendita palabra entran y sanan nuestra alma, nuestro ser interior, eso también se puede ver reflejado sanando enfermedades físicas y naturales.
Segundo, ya vimos los efectos, algunos. Segundo, cómo usarla. Cómo usar la palabra de Dios. Lo primero que debemos saber es que debemos leerla en su presencia. Leerla en su presencia. Juan capítulo 14, versículo 26. Leer la palabra de Dios en su presencia. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo para que Él nos revele, nos abra el entendimiento frente a las Sagradas Escrituras, frente a la palabra de Dios. Necesitamos cada vez que vamos a abrir la Biblia, cada vez que vamos a abrir esa bendita palabra y vamos a leerla, pedirle al Espíritu Santo de Dios que sea Él allí con nosotros, que sea Él enseñándonos, que sea Él conduciéndonos y llevándonos a toda verdad, que sea Él enseñando nuestras vidas y revelándonos su palabra. ¿Cómo más debemos usarla? Debemos meditarla. Primero leerla en su presencia, luego meditarla. Salmo 119, 15 dice: meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Meditar la palabra. ¿Qué quiere decir esta palabra? ¿Qué es lo que esta palabra de Dios está diciendo en ese tiempo a estas personas a las que está hablando? ¿Cuál es el principio bíblico? ¿Es esto actual? ¿Es esto para nosotros hoy? ¿Cómo puedo aplicar esa palabra a mi vida? ¿Cómo puedo aplicar esa palabra a mi familia? ¿Cómo puedo aplicar esa palabra a mis finanzas? ¿Cómo puedo aplicar esa palabra a cualquier área de nuestra vida, amado? Eso es meditar en la palabra de Dios. No es simplemente leerla, sino ver cuál es el mensaje, cuál es la enseñanza, si hay allí alguna instrucción, si hay allí alguna promesa, si hay allí algún llamado al cambio, si hay alguna confrontación, si hay allí en esa palabra que estamos leyendo alguna cualidad de Dios que debemos aprender. Y traerla a mi vida, y traerla a mi presente, y traerla a mi familia. Eso es meditar en la palabra. Así que no es simplemente leerla así corriendo apresuradamente. Debemos sacar un tiempo especial para meditar la palabra del Señor, un tiempo separado y apartado para Dios. Eso lo podemos hacer a través de un tiempo devocional cada día y apartar ese tiempo para Dios. ¿Cómo más debemos usar la palabra? Practicarla. Lucas capítulo 11, verso 28. Lucas capítulo 11, verso 28. Entonces ya vimos leerla en su presencia, meditarla y ahora vamos a ver practicarla. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Los que oyen la palabra de Dios y la ponen por obra. Los que oyen la palabra de Dios y la practican. No es simplemente oír la palabra, meditarla, saber qué es lo que la palabra de Dios dice, sino obedecerla, ponerla por obra. Eso que estoy recibiendo, eso que estoy aprendiendo, eso que estoy conociendo, ponerlo por obra en nuestra vida, obedecerlo y practicarlo. Eso va a hacer que ese agente limpiador de su palabra cumpla el propósito en nosotros, haga la obra en nosotros y haga la obra en nuestras vidas. Con toda seguridad, si seguimos estas instrucciones de uso del agente purificador de la palabra, construirás una relación genuina con Dios. Y si permites que esa palabra influencie, penetre tu vida, tendrás los efectos, tendrás los resultados prometidos y otros más que hoy por el tiempo no vamos a alcanzar a verlos ni a mencionarlos, pero que en unas próximas oportunidades con la ayuda de Dios podremos aprender. ¿Con qué cantidad y frecuencia debemos aplicar esta palabra? Tercero, cantidad y frecuencia. Cantidad y frecuencia.
¿Qué cantidad de este agente purificador de la palabra de Dios debemos o podemos usar? La escritura nos dice en Colosenses capítulo 3 versículo 16 de la siguiente manera. Colosenses capítulo 3 verso 16. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándonos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Abundantemente. ¿Qué cantidad podemos aplicar de la palabra de Dios a nuestra vida? Abundante. Entre más cantidad apliques de la palabra de Dios, de este agente purificador a tu vida, a tu mente, a tu corazón, a tu boca, será muchísimo mejor. Tendrás mejores y más rápidos resultados. No tiene ninguna contraindicación. No tiene ningún efecto adverso. Todo lo contrario, si la palabra de Dios está en abundancia en tu mente, en tus pensamientos, serás limpio de pensamientos negativos y disfrutarás de una mente con una visión clara, optimista, llena de esperanza, de paz y de la paz de Dios. Si está en abundancia en tu corazón, podrás ser limpio del rencor, de la falta del perdón. Vas a poder perdonar, vas a poder amar más. Si la palabra de Dios se encuentra en abundancia en tu boca, hablarás palabras de vida. Ya no habrá palabras que traen muerte, ya no habrán palabras que traen enfermedad, sino que tus palabras estarán llenas de vida, llenas de paz, llenas de amabilidad, llenas de nuestro buen Dios. Si la palabra de Jesús está en nosotros, vamos a poder reflejar a Dios, vamos a poder reflejar el carácter de Dios, vamos a poder hablar de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús, dice la escritura, que Él vino a traer buenas nuevas, a anunciar buenas nuevas, buenas noticias a los pobres. Entonces ese es nuestro llamado también, hablar palabras de vida, transmitir esa vida de Dios, ¿verdad? Y eso lo podemos lograr si permitimos que este agente purificador de su palabra esté en abundancia en nosotros y en nuestras vidas. ¿Con qué frecuencia debemos usarla? Hechos capítulo 17 verso 11. ¿Con qué frecuencia debemos usar la palabra? Y dice la palabra del Señor: estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y el Salmo 1:2 dice: sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. ¿Con qué frecuencia debemos usarla? Diariamente. Diariamente. Diariamente debemos usar este agente purificador de la palabra de Dios, de día y de noche. Todas las veces, amados, que nos sea posible. Sacar un tiempo para tener ese tiempo devocional apartado, separado para Dios, tú y Dios, orando y leyendo su palabra. Leerla y meditarla en todas las acciones de tu vida. Tenla presente para obedecerla, para pensar en ella. Mientras vamos de camino, caminando a algún lugar, podemos estar meditando en su palabra. Cuando estamos en el transporte público, podemos meditar en la palabra del Señor. Mientras que estamos haciendo nuestros quehaceres diarios, mientras encontramos en la oficina, en el trabajo, podemos estar meditando en la palabra de Dios. Mientras tenemos una conversación con algún amigo, con algún familiar, podemos hablar la palabra de Dios y la palabra del Señor. Cuando te levantas en las mañanas, cuando estás en tu cama, descansando ya en la noche, podemos meditar en su palabra, con tu familia, con tus hijos. En todo momento y en todo lugar, con toda frecuencia que puedas usarla, úsala. Con toda la frecuencia que puedas usarla, úsala. Tenla presente siempre, siempre. Cada decisión que vayas a tomar en tu vida,
ten presente el consejo de la bendita palabra de Dios, cada actitud que debes tener frente a una situación o circunstancia, frente a la vida o frente a alguna persona, que esté la palabra del Señor presente en tu vida. Y como conclusión, amados, este es el deseo de Dios y el deseo de su corazón, el deseo de nuestro Señor Jesucristo y la obra de su Espíritu Santo, que seamos limpios por este agente purificador de la palabra del Señor. Por medio de esta bendita palabra, seamos nosotros limpiados, purificados y santificados, para que tengamos larga vida aquí en la tierra y nos preparemos para una vida eterna con Él. Dice la Escritura en Proverbios 4:10, escucha, hijo mío, acoge mis palabras y los años de tu vida aumentarán. Escucha, hijo mío, acoge mis palabras y los años de tu vida aumentarán. Ese es el deseo de Dios, el deseo de su corazón. Amados, quiero invitarlos a que juntos oremos, a que hablemos con Dios, que hablemos con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro amado Jesús, y le pidamos a Dios que sea Él en nosotros y que esta palabra, esta enseñanza del día de hoy sea vida en cada uno de nosotros, que se despierte en nuestros corazones un amor profundo por su palabra, que se despierte en nuestros corazones ese anhelo y ese deseo ferviente de tenerla bien presente en nuestras vidas. Oremos, amados. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra y por tu voluntad, Señor, de limpiarnos, de purificarnos con ella. Gracias por tu voluntad, Señor, de bendecirnos con tu bendita palabra, Señor. Gracias por tu voluntad de darnos una sana vida interior, Señor. Gracias por tu deseo de sanar nuestro ser interior, este hombre interior, por tu deseo de sanar nuestro espíritu, de sanar nuestra alma, Señor, de sanar nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, por tu deseo de limpiarnos, Señor. Gracias. Gracias te damos, Dios del cielo y de la tierra. Gracias, Dios, te pedimos que nos permitas y que nos ayudes, maravilloso Jesús, a llenarnos cada día con tu preciosa palabra. A que cada día tu palabra sea limpiándonos, cada día ser más limpios y cada día ser más llenos de ti, Señor, más cerca de ti, más cerca de tu reino, y cada día, Señor maravilloso, más alejados, Señor precioso, de las tinieblas, cada vez más alejados de toda mancha de maldad. Te lo pedimos, bendito Salvador, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, y te damos a ti, Señor, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Dios, que esta palabra cumpla el propósito para lo cual tú la has enviado. En el nombre de tu amado Hijo Jesús oramos y te damos gloria. Amén.